regresamos a Gente que Inspira conversando con Ana Isabel Hernández. Ana, y nos contabas sobre esta experiencia en lo que fue Amnistía Internacional y cómo influenció eso para que tú continuaras entonces tus estudios en todo lo que era esta relación y bueno, en el aspecto de la importancia de hacer ese triple impacto. Quedamos ahí en las 2 maestrías que desarrollaste en paz precisamente. Pues sí, quise continuar como con el tema social en el mundo pues de la política internacional y los derechos humanos. El tema de estudios de conflicto es como bastante popular, pero a mí el tema no me llamaba la atención como enfocarme en el conflicto. Entonces encontré una universidad maravillosa, que es la Universidad para la Paz en Costa Rica, que literalmente toda la oferta académica que tiene se enfoca en estudios de paz, ¿no? Que básicamente es, en lugar de analizar por qué los seres humanos, las naciones y los estados pelean y se van a guerra y hay genocidios y hay un montón de cosas espantosas, que serían los estudios de conflicto, los estudios de paz se enfocan en investigar académicamente y científicamente por qué si hay sociedades humanas que logran vivir de manera pacífica, cuáles son sus características, sus dinámicas, sus estructuras, etcétera, y cómo podemos lograr transformar conflictos en eso, ¿no? Entonces ya perfecto, lo logré y le metí el componente de sostenibilidad y sustentabilidad porque me interesaba el tema de cómo hacer de eso algo sostenible en el tiempo. O sea, cómo se come eso, con qué se come eso. Como te comento, estuve en Costa Rica, la primera maestría, la segunda maestría la hice en Innsbruck, en Austria. Fue un trampolín que afortunadamente me apareció en Costa Rica para irme para allá. Las 2 maestrías bastante similares en contenido. La segunda, la de Innsbruck, mucho más práctica y mucho más enfocada para gente que quiere trabajar literalmente ¿no? Como en la vida real de un conflicto armado o de un contexto socioeconómico y político conflictivo o violento. Y pues era perfecto porque eso fue justo antes de la crisis que hubo aquí como muy fuerte entre 2013 y 2017. Regreso a Venezuela. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿aplicaste esos conocimientos cuando ya regresas acá a Venezuela? Sí, regreso a Venezuela porque tampoco mi interés nunca fue vivir afuera. Nunca he querido irme, nunca he tenido ese deseo, esa necesidad. Sí, pues evidentemente había en mí otras necesidades que no podía satisfacer acá y por eso afortunadamente tuve la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo afuera. Regreso con la misma mentalidad, quizás un poco más evolucionada de trabajo social, ONGs, etc. Pero con, de nuevo, la espinita de cómo se come esto. Y entré a trabajar en una organización que se llama Techo. Es una organización de origen chileno que está presente en toda Latinoamérica y básicamente su objetivo, su misión es la superación de la pobreza a través de distintos programas de apoyo en comunidades en situación de pobreza. Y en ese momento, pues el foco de Techo era la construcción de viviendas transitorias. Es decir, a través de la recaudación de fondos con la empresa privada se compraban los materiales para construir unas viviendas diseñadas en Chile, hechas de madera, a modo de unas viviendas levantadas del suelo, como una especie de palafito terrestre, por decirte algo, como para ayudar a familias en situación muy crítica de pobreza a tener una vivienda intermedia entre la que tenían y otra mucho mejor. ¿Qué pasó en Techo? Pues pasó lo mismo que yo pensaba o esperaba que iba a pasar, y fue que a pesar de que el trabajo era un trabajo hermosísimo, valiosísimo, conocí gente increíble, conocí comunidades cercanas a Caracas, en donde la gente vive en las peores condiciones del mundo, pero son de los mejores seres humanos que he conocido yo en mi vida. Tenía la frustración de por qué cuesta tanto el tema del dinero, por qué es tan difícil, por qué siempre hay que pedir,
hay que pedir, dependemos siempre, todo el trabajo, el 100% del trabajo depende de la benevolencia o la buena disposición de algún empresario, alguna empresaria o alguna empresa o algún negocio que te quiera dar para tú hacer, y siempre era como cuesta arriba, siempre era una lucha. Y yo comencé a proponer, siempre se me ocurren ideas así como jaladas de los pelos, ¿no? Yo comencé a proponer, bueno, ¿por qué no comenzamos a monetizar lo que hacemos? Por ejemplo, en Techo se hacían unos catastros increíbles, ¿no? Que es como un levantamiento de información demográfica y socioeconómica de esas comunidades. Y esa información, una especie de censo como mucho más completo, perfectamente le pudiese ser útil a una alcaldía o a cualquier pues, estructura gubernamental que quiera hacer algo ahí. Y la respuesta siempre era, no podemos monetizar porque somos ONG, no tenemos nuestro fin no es el lucro. Así es. Y bueno, eso generó más frustración. La verdad es que la frustración a veces solamente genera más frustración. Y decidí como mirar hacia otro lado, porque sentía que si seguía ahí, pues iba a llegar un día en mi vida en el que iba a ver para atrás y iba a decir, wow, se me pasó la vida frustrada, y dije, no. Y justo en ese momento ocurrió algo mágico en Caracas, que fue que se funda el Impact Hub. Y precisamente la razón de ser del Impact Hub era la respuesta que yo estaba buscando, ¿no? Porque en este momento, te estoy hablando del año 2013, 2014, 2015, el tema de monetizar en el tercer sector eso era impensable, eso no. Y en el Impact Hub precisamente salen con esta idea de se puede hacer el bien, se puede generar impacto social positivo y también se puede hacer dinero al mismo tiempo, no son dos cosas separadas. Y pues comencé a pasar más tiempo en el Impact Hub con Claudia Valladares, a quien quiero y admiro un montón. Comencé como a empaparme muchísimo más de cómo esta movida, que de nuevo era algo totalmente nuevo en ese momento. Ahorita capaz es normal hablar de esto, pero en ese momento no lo era. Y pues obviamente conocí a otra gente con estos mismos intereses o estas mismas interrogantes, otras organizaciones, proyectos, etc. Y ahí comienzo a trabajar en una empresa que en ese momento estaba como muy, con un rol muy importante apoyando a emprendedores desde el Impact Hub y también desde otros lugares, que era Proemprendimiento. Y ahora vamos a hablar de eso en el próximo corte, precisamente, Ana, sobre esa llegada a Proemprendimiento y por supuesto luego tu independencia a Guay. Vamos a una nueva pausa acá y continuamos con mucho más de Gente que Inspira. En la próxima parte de Gente que Inspira. Y si bien me aportó un montón y yo lo aporté muchísimo, pues al final yo quería algo mío, yo quería algo generado y pensado por mí, ideado por mí, brandeado por mí,